Está bien. Primero saludo a los a veces yo le llamo nivelar para abajo. A veces me acuerdo una vez de uno de mis hijos que se puso de novio. Pobre, ¿no? Era su primera novia, pero se le pinché el globo, porque vos te gusta nivelar para abajo. Sin ánimo de ofender, pero a veces uno es como que tiene que buscar siempre superarse. Mi papá me decía, cuando yo era chico, mi papá me decía, siempre busca amigos mayores que vos, inteligentes, que te enseñen. Porque uno aprende siempre de las personas que más experiencia tienen. Y fuimos llamados para crecer, para ascender, no para bajar. Y a veces pasa porque no nos damos cuenta que entramos en la red de la trampa diabólica, que muchas veces nos hace que nos desviemos del camino. Yo quisiera tocar algunos puntos de Génesis capítulo 12, que tiene que ver con el llamado de Abraham, con la vida de Abraham. Todos hemos escuchado, leído, por ahí vimos alguna película sobre Abraham, que es el padre de la fe. Capítulo 12 en adelante empieza la vida de Abraham en Génesis. Dios lo había llamado a dejar su tierra y su parentela. ¿Saben lo que es una parentela, no? Una cosa son los hermanos sanguíneos, ¿no? La parentela viene a ser todo el agregado, los parientes que uno a veces lo liga de rebote, ni siquiera los elige. Y cuando se forma una nueva familia, es decir, un hombre y una mujer empiezan a proyectarse juntos, según la Biblia tienen que dejar la parentela. Por eso dice en Génesis, dejarás padre y madre y serán una sola carne, ¿no? A veces cuesta, porque hay relaciones que son un poquito, a veces hasta posesivas, y eso evita el crecimiento espiritual. Abraham era un hombre que vivía en Parán, en un lugar que él se había educado en medio de un pueblo con idolatría. Estaba leyendo una leyenda judía que no está en la Biblia, pero que los judíos la han transmitido de generación en generación. Y saben que ustedes, las leyendas son a veces narraciones ficticias, pero siempre tienen una enseñanza. Y esta leyenda dice que Abraham, cuando era chico, él era muy celoso del Dios único. Pero su papá tenía una tienda, una especie de santería. ¿Vieron cómo es la santería? Que hay velas y incienso y todas esas cosas, ¿no? Y entonces Abraham estaba ahí en la santería de su papá y agarró un martillo, porque él era muy celoso del Dios de Israel, y rompió todos los ídolos. Entonces viene el padre y dice, ¿quién rompió estos ídolos? Y Abraham le dijo, uno de ellos, el mayor, rompió a todo el resto. Y el padre le dice, pero ¿cómo van a romper si tienen manos y no tocan, tienen ojos y no ven, y tienen oído y no oyen? Y Abraham le dijo, viste, vos mismo te respondiste, porque son ídolos muertos, no tienen poder. Interesante, ¿no? La leyenda esta, porque los ídolos no tienen poder, no tienen, por más que vos pongas una estatua así grande del santo que quieras, no sirve para nada. Así es, puede ser un adorno, pero no tiene poder. Yo a veces voy al hospital de San Isidro Central y veo que tiene una virgen ahí. Con todo respeto lo digo, no lo digo pero la tocan como si eso tendría poder, y es una estatua de yeso que se rompe y no tiene poder. El único que tiene poder es Dios. Amén. Y Abraham tuvo que dejar toda esa tradición. Por eso Dios le dijo, dejá tu parentela, dejá esa costumbre, dejá ese estilo de vida, vos, tu esposa, Sara, y tus criados, y seguime. Y dice que Abraham salió sin saber dónde iba, es decir, era un hombre de fe. Hasta que, porque siempre hay un hasta que, en el versículo 12, capítulo 12, versículo 10, dice que hubo hambre
en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severo en la tierra. Bajar a Egipto tiene una connotación espiritual. No solamente geográfica, porque Israel está para arriba geográficamente y Egipto está para abajo, sino que tiene una connotación de descender. Ustedes saben que en la Biblia siempre Egipto es igual al mundo, ¿no? Nosotros estábamos en Egipto antes de conocer a Dios. Es decir, estábamos en un sistema. Y Dios nos llevó, nos pasó de tinieblas a la luz, nos sacó de las costumbres del mundo, de Egipto, y nos llevó a caminar con Él a una tierra que todavía no llegamos, que es la tierra prometida, ¿no? Dice Pedro, la Jerusalén celestial. Pero tuvo hambre. Y muchas veces la necesidad, hay un refrán que dice, tiene cara de hereje. Entonces a veces uno por necesidad puede cometer errores. Abraham, por ejemplo, tenía un lugar de pertenencia. Todos tenemos un lugar de pertenencia. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Quién de nosotros siempre nos gusta sentarnos en un lugar? Por ejemplo, los que me conocen íntimamente en la cocina, yo tengo una silla que me gusta ese lugar, ¿no? Algunos se ríen. Y cuando veo que esa silla está ocupada, digo, pero no porque sea malo, sino porque me gusta esa silla, me siento cómodo. Como la hermana ahí, Lidia, que le gusta ahí al lado de la puerta, ella pone ahí su bastón. Así, cada uno tiene un lugar de pertenencia. En la escuela, yo me acuerdo, los 15 años que de clase, siempre los alumnos tenían su lugar. Hasta el mismo banco que lo escribes y todo, ¿no? Su lugar de pertenencia. Nos cuesta cambiar. ¿Pero por qué? Porque nos gusta tener un lugar. ¿Verdad? Amén. La iglesia es un lugar de pertenencia. Es un espacio que Dios te puso para estar. Cada uno tiene una iglesia local que se siente cómodo o se siente incómodo hasta que uno encuentra su lugar, ¿verdad? Dice la palabra, no lo busquen, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 12:5, dice, allí, en ese lugar de pertenencia, llevaréis vuestros holocaustos, es decir, las peticiones, lo que ustedes hacen cuando oran, cuando oramos, las peticiones, los sacrificios, vuestros diezmos, ofrendas, elevadas a vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias, las vacas y todo lo que trabajan en la tierra. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel en esa época era un pueblo agrícola y entonces llevaban lo mejor que tenía, las primicias, y se las ofrecían al Señor para que Dios la bendiga, ¿no? Es una costumbre linda, ¿no? Pero dice, y comeréis delante del Señor y os alegrará vuestro lugar, vuestras familias y todas vuestras manos de las cuales Jehová hubiese bendecido, porque ese, dice, ese es su lugar, no otro, ese es su lugar, ¿no? Abraham tenía un lugar de pertenencia, pero todavía no tenía una casa. Él era un peregrino que había dejado su tierra, su parentela, y empezó a caminar con el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para llegar a esa tierra que Dios le había prometido, una tierra prometida. Descendió por necesidad, porque tenía hambre. Seguimos con Génesis 12, 11 al 13. Vamos a leerlo juntos, si me quieren acompañar. Capítulo 12 del libro de Génesis, del 11 al 13. Dice, y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai era la mujer de Abraham, mira que eres una mujer de hermoso parecer. Es decir, estás linda, le dijo, sos muy linda. Versículo 12, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Miren qué valiente que era Abraham, ¿no? Arrugó como ahí, enseguida tuvo miedo, porque dice, me van a matar a mí por culpa de ella. Entonces, versículo 13, ahí viene la mentirita, dice, di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien a causa tuya, no a causa mía, a causa tuya, y para que yo viva gracias a ti.
Esto sería un vividor, digamos, ¿no? Entonces estaba viviendo a costilla de su esposa. Y entonces, ¿qué pasó? A veces pensamos que este era un hombre piola, ¿vieron cómo es ese hombre piola que dice, yo hago trabajar a mi mujer, que me mantenga, ¿vieron? Que ella es la linda, qué sé yo. Bueno, hay de eso, ¿no? Pero en el fondo no son piolas. Abraham, muchos habrán dicho, fue ventajero, él buscó un lugar y una oportunidad para zafar. Pero vamos a ver lo que pasó en el 14 al 20. Dice que aconteció que cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que era una mujer hermosa. Se quedaron deslumbrados. Miren que Sara era una mujer que estaba por los 80 y pico, casi 90, y sin embargo estaba linda. Sí, no sé, que no tendría un lifting, qué sé yo. Se haría ahí una cirugía. Pero estaba linda, estaba atractiva. Lo que habrá sido cuando era joven. Y la vieron los oficiales del faraón y la lavaron delante de él, y la mujer fue llevada a casa del faraón. Es decir, claro, era una mentirita piadosa, como decimos nosotros, pero no era tan piadosa. Vamos a ver ahora las consecuencias. Entonces Abraham zafó, dice, bueno, ahora sí, a mí no me matan, que se lleve a mi esposa. qué hombre, ¿no? Versículo 16. Y este trató bien a Abraham, es decir, el faraón, por causa de ella, le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Le dio a Abraham. El faraón, y acá viene el punto, escucha Germán, el faraón viene a ser como un tipo del diablo. Porque cuando vos te vas del camino del Señor, descendés a un nivel más bajo, te vas de la voluntad de Dios, como hizo Abraham, que en vez de seguir por su camino volvió para atrás, volvió para Egipto, el diablo siempre te va a ofrecer el oro y el moro. Yo me acuerdo una vez, hoy le comentaba a mi esposa, siendo pastor, trabajaba en la iglesia de Florida con el pastor Llanos y el pastor Bacaro, y un día, yo en esa época no era profesor todavía, me dedicaba a pintar carteles, hacía carteles de publicidad, vivía de la publicidad de carteles. Y un día me llaman de una vidriera, de un negocio, una relojería, que en Martínez creo que era, iban a inaugurar un local el día lunes. Y necesitaban un letrista que le pinte la vidriera con unas letras muy lindas el día domingo. Entonces me ofrecieron, yo tenía a los chicos muy chiquitos, necesitaba trabajar. Claro, yo trabajaba de lunes a lunes, pero digo, bueno, un domingo me van a pagar mejor. Y entonces llamé por teléfono a mi pastor Bacaro, en esa época, el pastor Bacaro, y le digo, mira, total son muchos ustedes, ¿para qué voy a estar? Y el pastor me dice, no, que yo necesito ir a la iglesia. Y yo dije, sí, pero no fui. ¿Por qué? Porque me tentó el trabajo, nada malo. Bueno, cuando llegué a la vidriera, pintar esmalte sintético sobre una vidriera, un día de sol es una cosa. Era un día soleado, empecé a trabajar a las 4 de la tarde. A las 6, que empezaba el culto en Florida, vino en un nubarrón, se largó una lluvia y la humedad hizo que la letra se derrita como las letras de terror, vieron todo así, como una cera, ¿no? Definitiva, no cobré el trabajo, falté ese día a la iglesia, no me pagaron porque quedaron desconformes y me quedé sin el pan y sin la torta. Y usted dirá, pero qué malo hizo que ir a trabajar. Sí, pero yo ese día no tenía que estar en el trabajo, tenía que estar en la iglesia. Había descendido de nivel espiritual por buscar un poquito más de bendición económica, que en definitiva se convirtió en maldición, porque no cobré. Hasta ahora no me pagaron. Entonces se dan cuenta que a veces la desobediencia tiene un costo. Es decir, yo me sentí mal y me pasó 2 veces. La segunda vez me había comprado una computadora portátil de las primeras que salieron y también, digo, es chiche nuevo y justo el domingo la compré. Entonces llamo al pastor y le digo, ¿puedes quedarte vos del culto? Me dice, ¿qué, te estás enfermo? Y no sabía qué decirle, digo, no, la verdad que tengo un trabajito acá que me vino. Una mentirintilla, diría Homero Simpson, ¿no? Y me quedé. Y justo cuando eran las 6, que digo, están los hermanos alabando al Señor, prende la computadora, se prende fuera. Se quemó.
se quemó, literalmente se quemó. Ahí aprendí la lección. Digo, cuando tengo que estar en lo que Dios me puso, tengo que estar en lo que Dios me puso. A veces uno sabe cómo se aprende cuando se quema. Ahí se me quemó la máquina, ¿no? Pero aprendí una lección. Entonces Abraham no hizo nada malo, porque ir a buscar comida, porque tenía que dar de comer a su esposa y a sus criados, no estaba mal. Pero Dios dijo, no vuelvas a eso. No vayas para aquel lado. Jesús, no lo busque, Mateo 4, 8, 11, dice que fue llevado al desierto, fue tentado por el diablo, y el diablo le dijo, si te postrás a mí y me adorás, te voy a dar toda esta gloria del mundo. Toda esta gloria del mundo. Porque el diablo siempre al principio nos da lo mejor, pero después pasa factura. Pero Jesús, como tenía discernimiento, a muy diferencia del que habla, dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo lo dejó por un tiempo. Dice la palabra de Dios, resistir al diablo y él huirá. ¿Qué es resistir? Tratar de decir, yo me voy a quedar firme. Yo me voy a quedar firme. Ustedes conocen, yo lo he citado una vez acá, ustedes no sé si conocen la Odisea y la Ilíada, que son dos poemas de Homero, no Homero Simpson, Homero, un poeta griego, que escribió sobre la vida de Ulises. Ulises era un guerrero que dice que tenía un arco y flecha que tiraba y lo que tiraba rompía, tenía una puntería bárbara. Y entonces estaba ahí en alta mar. Traigo a corazón para que oremos por esta tragedia, porque se cree que el submarino no está. Así que se calcula 3.000 metros de profundidad en ese lugar donde surgió. Y hay una explosión que fue captada por el satélite. No sabe todavía, pero la familia está angustiada y tenemos que orar como iglesia para que, como decía hoy Marina, puedan tener paz. Los que son cristianos y los que no también. Bueno, volviendo a Ulises. Ulises, que es un ser mitológico, no fue real, pero está en la Ilíada y la Odisea de Homero, dice que iba en un barco y en esa época pensaban que había canto de sirena. ¿Saben lo que es el canto de sirena? Había una sirena esa que son muy bonitas, pero que tienen cola de pescado, ¿no? Y entonces dice que los barcos que pasaban por ese lugar, al oír el canto de sirena, se estrellaban contra las rocas y se rompían los barcos porque eran de madera, y entonces la tripulación aparecía ahogada. Todo un cuento mitológico, ¿no? Ulises, como quería escuchar el canto de sirena, pero sabía que él era débil, agarró el palo mayor del barco, donde está la vela, se hizo atar ahí, y a toda la tripulación le dijo, ustedes van a tener todo algodón en el oído, para no escuchar el canto de la sirena, pero yo quiero escucharla. Entonces dice que estaba el barco en el alta mar, y escuchó la voz de su madre, él había perdido a su madre, y escuchó la voz de su mamá que decía, hijo, ven que te estoy esperando en la playa. Era mentira, era la seducción de la sirena. Y él empezó a gritar, sáquenme de acá porque yo quiero ir a la playa a ver a mi madre. Pero como todos tenían los tapones, nadie lo escuchó, ¿no? Y no pudo ir a esa playa que tenía una trampa mortal. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? Que si nosotros nos agarramos del palo mayor, que es Jesucristo, de la cruz, el diablo te va a seducir y te va muchas veces mentir diciendo que lo que estás haciendo está bien, porque eres un mentiroso. Si usted piensa que el diablo tiene cuernito, cola y es de rojo, no es así. El diablo es muy inteligente y puede aparecer por una persona muy bella, pero en el fondo la está usando para llevarte a un camino de muerte. Entonces Abraham fue seducido por la necesidad y descendió espiritualmente. La pregunta que te hago es, ¿cuántas veces vamos a descender espiritualmente porque cambiamos la bendición de Dios por un plato de lentejas? ¿Amén? Amén. Dice Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina es el vuelo, así es la maldición que nunca viene sin una causa. Fíjense qué interesante, que la maldición es para los hijos de Dios y para los mundanos. ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios es para todos iguales. En el libro de Jonás dice que Jonás estaba en un barco porque estaba huyendo del llamado de Dios. Dios lo había llamado para que vaya a predicar a Nínive,
Y Jonás dijo, no, yo voy para el otro lado, que voy a ir a Nínive, que se mueran los ninivitas, ¿no? Y se tomó el buque, se subió arriba a un barco. Y entonces arriba del barco dice que cuando empezó, se metió abajo del camarote, por ahí abajo, como el subsuelo, se escondió, estaba como un horizonte, y entonces dice que empezó en el mar a moverse por una tormenta fuerte, y toda la tripulación que no era cristiana o no era creyente, discernieron que algo pasaba, andaba mal porque había ahí alguien que estaba desobedeciendo a Dios. Lo increpan a Jonás y dice, por tu culpa nos estamos hundiendo. Fíjense, a veces la gente del mundo nos pide a nosotros que estemos en el lugar que corresponde porque saben que su vida puede ser de bendición o de maldición por causa nuestra. Porque dijo Dios, te pondré de bendición, pero cuidado, porque si no haces la voluntad de Dios, te va a poner de maldición. Las cosas van a salir mal. Y a veces nos pasa, ¿por qué nos pasan las cosas? Sí, por ahí no estamos alineados con la voluntad de Dios. Habría que preguntarle a él, no a mí, Se me van siguiendo, ¿no? Dice que a Jonás lo tiraron al mar, el barco se calmó la tempestad, porque Dios estaba furioso. Pero para que no se ahogue, Dios lo salvó y se lo tragó un pez. Y no sé si tendría feo olor Jonás, pero el pelo escupió enseguida en la playa, ¿no? Parece que era una ballena, ¿no? Y ahí Jonás se arrepintió, pidió perdón a Dios y fue a Nínive a predicar. Pero esto, Dios lo había llamado a Jonás para que vaya a Nínive. Y Jonás dijo, no, yo voy para el lado contrario. A veces Dios te dice, anda para aquel lado. Y no, yo que sé mi voluntad. ¿No? Hay una canción de Frank Sinatra que se llama A mi manera. Hay unos cuantos que les gusta hacer su manera y no la manera de Dios. Cuidadito con eso. Abraham dice que tenía fe en Dios, pero sin embargo la necesidad lo llevó ¿a qué? A transgredir la voluntad de Dios. Proverbios 3, 5, 9 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Fíjense, a veces el entendimiento también falla, hermanos. Tenemos que apoyarnos en él. A veces nos creemos tan inteligentes y somos tan vivos que le pillamos siempre. De vivo que somos, ¿vieron? Entonces cuidado con nuestro entendimiento, porque puede ser un arma de doble filo. Dice, reconocerlo a él en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir reconocerlo? Lo hemos predicado. Reconocerlo es que cuando vos estás en un momento difícil, hoy la hermana Dora estaba hablando de que estaba en prueba y turbada, reconocerlo para atrás, mirar para atrás. ¿Cuántas veces Dios nos levantó? ¿Cuántas veces Dios nos bendijo? ¿Cuántas veces Dios estuvo con nosotros? Porque cuando estamos mal, tenemos que recordar, reconocerlo en todos los caminos. ¿Y sabes que esto es un ejercicio que hay que hacerlo siempre? Por ejemplo, si ustedes van por la calle, voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Y necesitan dinero para, bueno, hasta la sube, pero antes había que pagar con plata, nos ha pasado. Y encontrás la moneda justa que te va a salvar para pagar el pasaje, tenés que decir gracias a Dios por esta moneda, no qué casualidad, justo encontré esa moneda, ¿no? Sino gracias Señor por esta moneda. Es decir, todo lo que tenemos, viene y pasa por nuestra vida, es por un propósito de Dios. Porque Dios manda las cosas con un propósito. Cuando vos lo reconoces, empezás a ejercer gratitud sobre él. Decís, gracias Señor. Gracias por el pan, gracias por la comida, gracias por el techo, gracias por... Todos los días hay que dar gracias. Pero usted tiene que levantar y decir, Señor, gracias porque tengo un techo. Hay gente que está en la calle. Gracias porque comí. No habré comido un churrasco, pero habré comido. No importa. Gracias porque tengo abrigo, porque estoy desnudo. Gracias porque todos los que estamos acá tenemos los miembros, o a alguno le falta una pierna, o le falta un brazo. Todos tenemos los miembros, estamos enteritos. Yo con algunos chaques como por la edad, pero estamos enteros, ¿no? Gracias, Señor. El otro día vi un video de un guitarrista cristiano que toca con las piernas, no tiene manos, y canta una voz extraordinaria, y los dedos, los tiene con los dedos hacia, y toca la guitarra, digo, la puta, yo soy un queso tocando al lado de ese. Pero aparte glorifica al Señor. ¿Se dan cuenta? Reconocerlo en todos sus caminos. Dice, si vos lo reconoces en todos sus caminos, Él va a enderezar la senda, es decir, te va a encaminar de vuelta. Y no vas a, si estás bajando de nivel, te va de vuelta a llevar hacia el lugar que quiere que te lleve. No seas
sabio en tus propios ojos, porque los ojos engañan. ¿Se acuerdan que Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot? Bueno, Lot tenía que haberse quedado en la casa, pero como Abraham era flojo, era un tío flojo, no, es decir, un tío que se conmovía por los sobrinos. Y entonces, ¿qué hizo? Dice, bueno, voy a llevar al osito para comer, que venga. Pero no era la voluntad de Dios, parece, porque llegó un momento que hubo un conflicto. Lot tenía montones de criados y Abraham tenía un montón de criados. Dice que se pelearon entre los criados y le dijo Abraham a Lot, che, no es bueno que estemos juntos porque hay un desborde en nuestra familia. Perdón, la palabra, es un despelote. No está bien nuestra familia. ¿Por qué no te elegís una tierra y donde vos elijas yo te voy a respetar y yo voy a elegir lo que yo creo conveniente? Dice que Lot eligió lo mejor por los ojos, pero lo que había elegido era Sodoma y Gomorra, que poquito después fue destruida por Dios porque estaba en pecado esa ciudad. Pero fíjense, no seas sabio con tus ojos, a veces lo que uno elige no es lo mejor. Yo le decía una vez a una chica de la escuela, me dice, profe, me gusta fulano de tal. ¿Por qué te gusta? Porque es lindo. Sí, digo, pero la belleza no dura mucho. ¿Tiene algo adentro aparte de ser lindo? ¿O hacer ritmo? Ah, no sé. Y no me hizo caso. Dice, bueno, vos haces lo que quieras. A mí me dice, la verdad que tenía razón, es un hueco. No, digo, ¿vieron que no solamente la belleza externa? Si por dentro no tiene nada, lo de afuera dura poco. Miren. Digo, no hablo solamente de la elección de pareja, hablo de todas las cosas, ¿no? A veces decimos, el trabajo es lo mejor para mí, pero cuidado, el trabajo te puede quitar el sueño, te puede quitar que te congregues en la iglesia, te puede quitar que te relaciones con tu familia. Hay gente que han elegido un trabajo tanto que ni ven a su esposa y a sus hijos ni en sueño, porque no están nunca. Entonces, ¿qué eligieron? ¿Cuáles son las consecuencias? Por eso Dios nos dio sabiduría. Y dice Santiago, el que le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Le dice a Dios, Señor, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a hacer un proyecto? ¿Con quién voy a empezar un nuevo, no sé, algo? Siempre hay cosas nuevas para hacer. Dame sabiduría, Señor. La clave es confiar en Dios, temer en Él y saber que por Él somos nosotros más que vencedores. Ahora, es fácil criticar a Abraham. Encima Abraham al final mintió por la esposa. Fíjense acá, Abraham mintió 2 veces. Porque le dijo al faraón y después con el rey Abimelech le dijo lo mismo. Y parece que esto lo heredó. ¿Vieron los genes? Lo que llaman los genes. El ADN. Porque Isaac hizo lo mismo con Rebeca. Dice que a tal nivel Rebeca que le dijo al faraón, voy a decir que son mi hermana porque si no voy a ganar. Parece que había heredado del padre también lo peor, está el palo de la astilla, ¿no? Pero no podemos nosotros juzgarlo tanto, decir a Abraham, porque nosotros también podemos equivocarnos muchas veces. Dice 1 Corintios 10, 12, 13, por lo tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Es decir, no señalemos tanto porque podemos nosotros caer. Y a veces la vida nos ha enseñado que entendemos al otro cuando nosotros hemos caído muchas veces y hemos sufrido muchas veces. Por eso el entendimiento y la compasión tienen que ver con la sensibilidad de aquellas cosas que vos viviste. Interesante, ¿eh? Por lo tanto, si alguien piensa estar firme, tengan cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Esto es una versión libre. La otra versión dice, Dios no te va a poner ninguna carga que no puedas sobrellevar. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más de aquellos que pueden aguantar. Es decir, nunca Dios te va a dar una prueba que bueno, estés capacitado para enfrentar. Fuerte, ¿no? Porque cada uno de nosotros hemos tenido pruebas en nuestra vida. Pero no tengas miedo a la prueba, porque si estás pasando una prueba es porque Dios te capacita para que la puedas sobrellevar. Amén. Porque Dios te va a fortalecer. Porque dice, Dios es fiel, dice Corintios, y no permitirá que ustedes sean tentados más de lo que pueden aguantar,
Más bien cuando llegue la tentación, porque por ahí está llegando la tentación, Él le dará también la salida, a fin que ustedes puedan resistir a toda tentación. Dios siempre te da la salida. Cuando Abraham se arrepintió, Dios le dio la salida y volvió de vuelta a ser de bendición. Porque Dios siempre te da la salida. El que nos metemos en un laberinto somos nosotros, no Dios. A veces nos metemos en un embrollo porque nosotros nos buscamos. Pero si caímos y bajamos de nivel, Dios te dice, no tengas miedo, porque vas a aprender con esta caída, pero va a ser de edificación para tu vida. Yo te pregunto y me pregunto, ¿has descendido alguna vez? ¿Estás descendiendo ahora? ¿Estás fuera del lugar porque no estás haciendo la voluntad de Dios? Cada uno sabrá. Vamos a orar para que el Señor nos dé la fortaleza y podamos resistir a todo faraón, todo diablo que nos quiera dar lo mejor, pero que es un engaño. Padre, esta palabra nos enseña que estamos expuestos a una vida permanentemente de tentaciones. Estamos rodeados, Señor, de cosas que nos seducen, de cantos de sirena como recibió Ulises, que nos quiere llevar a costas de destrucción, Señor. Pero nos amarramos al palo mayor que es la cruz de Cristo. Nos aferramos a ti, Señor, sabiendo que contigo somos más que vencedores. Señor, no permitas que muchas veces podamos cumplir a las cosas básicas de la vida. Muchas veces hemos trabajado por demás dejando la bendición de lado. Muchas veces, Señor, nos hemos esforzado humanamente sin buscar tu voluntad. Muchas veces, Señor, hemos tomado direcciones equivocadas por nuestros caprichos, por nuestros deseos, pero lejos de lo que tú quieres para nuestras vidas. Perdónanos, Señor, y que podamos, Señor, empezar a tener más discernimiento y saber que si estamos en tu voluntad, estamos alineados contigo, las cosas van a ser mejor. Señor, no queremos equivocarnos, y si nos equivocamos, ayudarnos a discernir para no errar, Señor. Dice tu palabra, enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad porque tú eres nuestro Dios y tu buen espíritu nos guíe siempre por sendas de rectitud, Señor. Ayúdanos a entender que tu voluntad es buena, es perfecta y es lo mejor que nos puede pasar. Señor, gracias por este ejemplo de Abraham que nos sirve a todos para entender que la vida contigo tiene un sentido inconmensurable. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a nuestros hermanos. Amén y amén.